honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y un vaso dispuesto para toda buena obra. Padre, te damos gracias, mi Señor. Nos sigues enseñando, mi Señor, porque tú quieres glorificarte en nuestras vidas. Dios mío, que podamos entender de que tú comparas los utensilios de tu templo, de tu tabernáculo, y Señor, los comparas con nosotros. Señor amado, ayúdanos que podamos entender, Dios mío, qué tipo de vaso tú quieres y qué deseas con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Entendemos a través de Pablo a Timoteo, un pastor, un ministro. Y Timoteo, Dios, Pablo le está hablando, pero es el mismo Espíritu Santo que le dice que Timoteo es uno de esos vasos. Le dice que si él quiere ser útil en las manos del Señor y dispuesto para lo que Dios tiene para él, igual que para nosotros como vasos en la casa grande, dice, primero debe limpiarse. Eso es lo primero que uno debe hacer en el reino de Dios. Hoy vamos a ver algunos pasajes para ver de dónde sale esto, de dónde viene. Acordémonos que lo que los hombres de Dios predicaban en el Nuevo Testamento era del Antiguo Testamento. El fundamento estaba en el Antiguo Testamento y nosotros ya sabemos de que el Antiguo Testamento era y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Entonces Dios le dice a Timoteo que para ser un creyente, un cristiano, un hijo de Dios, útil a Dios, primero que todo hay que limpiarse. Y santificarse. Entendamos que la palabra santificarse significa apartarse, separar, cortarse de algo para un propósito. Eso es lo que significa santo. En el Padre Nuestro, que oremos, santificado sea tu nombre, significa que lo pongamos aparte de todo, por encima de todo, que no lo pongamos con nada, es único, es absoluto. Entonces lo que hay que hacer con el nombre de Dios. Por eso dice el Señor, el Padre Nuestro, muy fácil, oremos así, santificado sea tu nombre. Pero en Timoteo el Señor dice, apártese de iniquidad, que va a santificar el nombre del Señor. Entonces no es tan simplemente pronunciar una oración como dice la gente. Necesitamos limpiarnos y necesitamos santificar de honra que le agrade al Señor. Y Pablo ya le había dicho, esta es la segunda carta de Timoteo, pero había dado unas recomendaciones a Timoteo. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, es para ti, y cuídate de todo esto que te voy a decir. Le dice, límpiate, si vas a ser un utensilio del Señor, límpiate, santifícate. Y en la primera carta, primera Timoteo 4, 12, Dios le dijo, porque es el Espíritu Santo a través de la boca de Pablo, que ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo era un hombre joven. Y entonces el Señor le da unas recomendaciones, le da 6 recomendaciones a Timoteo. Y le dice, sino que sé ejemplo de los creyentes. O sea, usted y yo debemos ser ejemplo para todos los creyentes.
Y entonces el primer consejo que le da el Señor a Timoteo y a nosotros, si queremos ser vasos de honra útiles al Señor, es que seamos ejemplos a los creyentes en palabra. O sea, debemos ser en palabra, en la palabra de Dios, en palabra. Segundo, que seamos ejemplo a la gente en conducta, nuestro caminar, nuestro andar, nuestro ejemplo, pero está relacionado con el reino de Dios. Tercer consejo que le da el Señor, en amor. O sea, uno puede saber mucha palabra, podemos tener diferentes llamados o mucho estudio bíblico, podemos tener institutos o títulos que eso al final no sirve para nada si no nos limpiamos, nos santificamos para ser honrosos. Eso es simplemente adorna, como a los fariseos les adorna la casa, el muro, y a ellos los adornaba su cuerpo con las filacterias y lo que se colgaban. Pero nosotros no queremos otro adorno que no sea la imagen de Cristo. Parecernos a Cristo, ser como Cristo, hablar como Cristo, andar como Cristo, vivir como Cristo. Entonces, en amor, o sea, seamos ejemplo en amor, porque si no hay amor, hermano, la Biblia dice que la trompeta tenía que dar unos sonidos especiales. Por eso dice, si la trompeta suena, según el sonido de la trompeta, el pueblo ya sabía que tenía. Entonces, dice que seríamos como símbolos. Y nosotros, lo más importante que debe haber en la casa grande, en los entre nosotros, el perdón entre nosotros, la institución, la comunión, la bendición entre nosotros. Eso que le da Dios a Timoteo a través de Pablo en la primera carta. El cuarto consejo, en espíritu. O sea, ya sabemos de que el que está en Cristo ya es una nueva criatura y tiene un espíritu nuevo. Lo dice Ezequiel 36, 25, 26. Dice, y pondré en nosotros y os daré un nuevo espíritu, y pondré mi espíritu entre vosotros. O sea, en espíritu. Si pues habéis resucitado, buscad las cosas de arriba. En espíritu, en nuestra en fe. O sea, debemos ser personas que le creemos a la palabra de Dios. Lo que Dios dijo, lo que salió de su boca, debe ser para usted seguro y certero que lo esperamos. Entonces debemos ser ejemplo, no personas. Un consejo le dice en limpieza, en pureza de labios, pureza de caminar, pureza de vestir. Entonces, el Señor está viene preparando a Timoteo, y así nos prepara a nosotros, porque está hablando de muchos diferentes pasos. Hoy vamos a ver, hoy hay una enseñanza interesante. Y en el verso 16, ahí mismo de primera de Timoteo 4, pero el verso 16, Dios le dice a Timoteo como pastor, porque Timoteo era un pastor joven, le dice que se cuida de sí mismo y de lo que enseña. Hermanos, usted y yo, para nuestros hijos, si podemos, buscaríamos la mejor escuela. Y si pudiera, usted y yo tenemos que estar apercibidos qué es lo que se nos enseña aquí o donde Dios nos lleve. Por eso, de ti, ¿quién eres tú? De tu carácter, de tú, cuídate de ti, cuídate de tu vida, cuídate de ti. Y segundo, de lo que enseñas. ¿Por qué? Porque el pueblo está recibiendo la enseñanza. Usted y yo tenemos que ser celosos de lo que nos enseñan y nos imparten desde el púlpito. O si no, más bien, salir corriendo, orarle al Señor para que nos lleve a un lugar donde nos enseñe lo que Dios quiere. Entonces, y Él le dice, cuídate de mí, cuídate de ti. Y no solamente le dice eso, si usted lo sigue leyendo, le dice, y persiste en ello. O sea, cada momento, cuídate de ti. Porque Dios sabe que nosotros somos torcidos.
Nos interesamos con la ley de Dios. Dice que Dios dio la ley para que lo cojo no se salga del camino. Para eso son los mandamientos de Dios. Se salió, vemos el mandamiento, nos corregimos y andamos en el camino. Para eso. Y le dijo Dios que persistiera en ello, para que no se condene él y los que le escuchan. Miren lo grave. Donde la palabra de Dios no es sana doctrina. Se condena al que enseña y se condena, léalo ahí que ahí está en su palabra. Se condena el pastor y se condena la clientela. Porque en muchos lugares lo que es clientela, no gente celosa de Dios. Si fueran celosos de Dios ya se habían salido corriendo de muchos lugares. Ah, pero es que yo amo mucho a mi pastor, yo lo puedo amar mucho, pues yo no me voy a condenar con él. Su vida vale más que cualquier cosa en este mundo. Vale tanto que Cristo murió por usted, imagínense, y por mí. Entonces, debemos tener en cuenta muy bien ese consejo que Dios le da a Timoteo. Ahora, entonces, la doctrina o la enseñanza de un ministro, porque Dios está preparando a Timoteo, por eso le dice que se limpie, que se purifique, que se arrepienta, que se santifique. La doctrina o la enseñanza debe ser conforme a la Biblia, hermano. Por eso es importante que al menos la única ámbitos tiene que ser solamente la palabra de Dios, no la palabra y el pastor. El pastor no cuenta. Es solamente, únicamente la palabra de Dios la que cuenta. Lo demás es cuento, filosofías. Entonces, si el pastor se somete a la palabra, gloria a Dios porque está hablando la palabra. Si no, es la palabra la única autoridad. Entonces, un ministro de Dios se tiene que hablar conforme a la Biblia, a la palabra. Su enseñanza tiene que ser clara, no con cuentos. Evangélica. O sea, evangélica, que hable de la salvación, que hable de Cristo, que hable del reino. Y práctica, que entendamos la palabra para que nos motive a ser mejores. Y a muchos que desde el púlpito dicen cosas muy lindas, pero su vida es una mentira. ¿Les importa? Sí, porque es mi pastor. No, a él que lo juzgue Dios, que lo juzgue Dios. La Biblia dice claramente, dice, no sois dignos de juzgar a los ángeles. ¿Cómo que no? Hay muchos que dicen, yo cojo lo bueno y desecho lo malo. Porque eso es solamente para los que andan en el espíritu, el que anda en la carne. Solamente para los que pueden discernir lo que dicen no. El que anda en obediencia, que tiene el espíritu guiándolo y mostrándole la mentira, no, porque es su carnal. Entonces debemos, hermanos, tener cuidado de que ese verso es solamente para los espirituales, no es para todo el mundo. Entonces, lo importante para Dios no es que hagamos muchas cosas, hermano, porque a veces uno está haciendo una cosa, haciendo otra, no. Lo importante para Dios es cómo vivimos esa palabra, que es espíritu y es vida, que es viva y es eficaz. Cómo vivimos esa palabra preciosa de Dios. Entonces, por eso Pablo le dice que más importante que los dones es la santidad. Usted ve, hermanos, no predican de la cruz, no predican de la sangre, no predican de negación, no predican la sanidad para ese cuerpo mortal. Alma. Entonces, más importante que los dones, es lo que le explica Pablo a Timoteo en diferentes versos, es la ¿para qué? Para poder ser útiles al Señor, hermano. Nosotros no estamos aquí para estar escuchando sermones, nosotros estamos aquí porque estamos siendo preparados para toda buena obra y para que crezcamos a la estatura del varón perfecto de Cristo. Por eso es que venimos nosotros a estudiar la palabra para crecer. Entonces, no se puede impartir del reino de Dios, hermano. Mire, cuando la iglesia del Señor es una iglesia celosa de Dios, celosa del que los ama, celosa del que tiene promesas que ha jurado cumplirlas, celosa por el que los bendice y nos guarda cada día.
Entonces, hermano, no permite a muchos que están impartiendo. José, es que el propósito de Cristo fue venir a establecer su reino en su vida y en la mía. Su reino. Cristo quiere reinar. Es personal. Y usted y yo nos tenemos que apropiar de ese. Como nos apropiamos para poder que se bendiciones que usted y yo. O sea, vienen por los panes y los peces, pero no les interesa el Señor que hace los panes y hace los peces. Entonces, no se puede impartir del reino de Dios cuando el mismo Dios no nos posee, ni es Señor de nuestra vida. No hay autoridad, hermanos. Entonces, Dios nos llama a ser santos, puros, piadosos. Si es que queremos ser vasos útiles o personas útiles al Señor. Acuérdese que Dios busca, Dios dice, me amarás. Ese es el mandamiento más grande. Le dijo el joven, Señor, yo he cumplido todos los mandamientos. Todos los mandamientos los he cumplido. Y el Señor le dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Él no le dice, amarás al Señor tu Dios. Ah, ok, mira, te lo sabes todas. Entonces, más bien, tú que eres rico, vende todo y hazlo a los pobres. Y su Dios, el primer mandamiento era su dinero. El primer mandamiento es su dinero. Entonces Dios nos quiere, hermano, que lo hagamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra vida, con toda nuestra mente. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y es importante que volvamos a mencionar esto. Dios no puede ser parte de nuestra agenda. Como cuando usted y yo sacamos la cita al dentista. Este miércoles tengo cita al dentista, el domingo tengo cita en la iglesia. No podemos ni a la peluquería ni tal. Dios no puede ser parte de nuestra agenda. Dios tiene que ser nuestra. Él es nuestra agenda, Él es primero. Mas primero buscar el reino de Dios y su justicia. Primer mandamiento, amar a Dios. No dice. Más bien dice el que amare Padre. Entonces tenemos que poner las cosas en orden, en prioridad. Que sea nuestra agenda. Él tiene que ser la agenda de nuestra vida. Si nosotros aprendemos a poner, hermano, en orden las cosas de Dios, nuestra vida, ponerla en orden, vamos a vivir y ver las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Mira el pedido del Señor, porque es que tenemos. Nos dice que Él no quiere ser parte de nuestra agenda. Él nos dice que Él quiere ser nuestra agenda. Y segundo, lo que sigue es añadidura, hermanos. Y si Dios permite que ustedes y yo nos enfermemos, ¿para qué sirve el? Entonces,